Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por su sintonía. Como siempre, el espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Este día vamos a hablar sobre despidos en las instituciones públicas, una serie de violaciones a derechos que se están cometiendo contra los empleados públicos y entre estas, pues, despidos, algunos injustificados. Está con nosotros en la cabina de YSUCA Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Kenia. Un saludo a toda la audiencia de la YSUCA. Gracias por el espacio. Esta es una oportunidad que tenemos como trabajadoras y trabajadores de dar a conocer las vulneraciones que han ocurrido a lo largo de estos 4 años de mala administración del presidente Nayib Bukele. Como usted lo dice, desde esta administración pues comienzan a despedirse empleados públicos en mayor cantidad. Ya anteriormente siempre han habido pues ese tipo de despidos, pero a partir del año 2019 es que esto se incrementa en diferentes instituciones del Estado, alcaldías, y bueno, ya vamos a ir ahondando en este tema. A la fecha, ¿a cuánto asciende el número de empleados despedidos en esta administración de gobierno, Héctor? Como tenemos despidos en 3 esferas, una sería al nivel del gobierno, otra al nivel de las municipalidades gobernadas por el oficialismo, más los despidos que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Entre estas dependencias registramos como Movimiento de Trabajadores Despedidos 19.025 trabajadoras y trabajadores que han sido despedidos de manera arbitraria e ilegal sin respetarles el debido proceso. De esos 19.000, 12.000 son y un poco más, corresponden a 45 dependencias del gobierno, 3.800 corresponde a 25 alcaldías gobernadas por el oficialismo, y 2.550 a trabajadores y trabajadoras que estaban en la Asamblea Legislativa. Sí, hablemos sobre las alcaldías. Bueno, las alcaldías son una de las instituciones que ha tenido mayor número de personas despedidas. Está el caso de la alcaldía de Soyapango, el caso de alcaldía de Mexicanos. Bueno, hay muchas alcaldías. ¿Qué datos tienen ustedes con respecto a esto y cuáles son también las expectativas que tienen los empleados respecto a su situación laboral, Héctor? Porque al menos a los empleados de la alcaldía de Soyapango, pues recientemente denunciaban que iban a haber despidos de casi 1,000 personas. Es una gran cantidad. Sí, bueno, con esta parte de la preocupación, quizás comenzar para poner en alerta a los trabajadores y trabajadoras municipales que nos escuchan. En efecto, a raíz del problema del FODES, que de la no transferencia, el presidente, que es una de las promesas incumplidas, ofreció en campaña incrementar el FODES para las municipalidades. Sin embargo, lejos de aumentarlo, lo que hizo fue prácticamente quitárselo a todas las municipalidades y crear una estructura partidaria de campaña electoral que es la que administra este fondo, que es la DON. A raíz de esto, las municipalidades ciertamente han entrado en una crisis. Esta crisis se traduce hacia adentro de las alcaldías, hacia más despidos, pero hacia afuera, hacia la ciudadanía, se traduce en más impuestos e incremento de las tasas municipales en muchas alcaldías. Entonces, hay una preocupación que a partir de este año, y como bien lo denunciaba el sindicato de Soyapango, Citrasoya, ellos tienen una preocupación que son más de 1,900 trabajadoras y trabajadores de esta alcaldía que pueden quedar sin el trabajo. Con esto las alcaldías estarían violentando los contratos colectivos de trabajo.
Y no es únicamente esta alcaldía, sino que estamos hablando de las 262 alcaldías a nivel nacional que estarían violentando los derechos laborales. Entonces, nosotros decimos la alcaldía más pequeña que puede existir, que tenga unos 50 trabajadores, es decir, el drama de lo que se viene es una ola de despidos en las municipalidades muy grave. Y por eso nosotros un llamado a todos los sindicatos municipales a estar atentos ante esta amenaza que está ocurriendo ya, como se decía, en el caso de Soyapango, que ha caído en impago. De esta línea, que es el otro elemento de los impagos en las alcaldías, los venimos registrando desde hace ya un poco más de un año casi. Las alcaldías han venido retrasando los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y esta parte, como hay un comentario y se dice que si no hay salario, pues eso es esclavitud. Es decir, no es una acción altruista la que un trabajador va a desempeñar, ya sea en el sector público o el privado, sino que es esperando una remuneración a cambio de su fuerza de trabajo. En este caso, las alcaldías han venido con una serie de incumplimientos y los sindicatos han estado ahí siempre demandando el pago de esos salarios, de los bonos a diciembre. Y dado el temor que ha existido, que ha infundado por el sistema, por el régimen de Bukele, pues pocos sindicatos se habían animado a hacer huelgas, a hacer paros de labores. Sin embargo, después de ya 6 meses de no percibir un sueldo, de no tener un bono, muchos sindicatos, alcaldías como Berlín, La Unión, Santiago de María, Soyapango, San Marcos, deciden realizar paros de trabajo para demandar el cumplimiento de los derechos laborales, de los pactados en los contratos colectivos. Es decir, no estamos hablando de acciones que riñan con la ilegalidad, son las obligaciones que tiene un sindicato, para eso existen. Está regulado también en la Constitución de la República el derecho a la organización que tiene todo ciudadano y ciudadana. Sin embargo, lo que ha ocurrido, y a pesar del régimen de excepción, al menos nosotros hemos registrado que unas 10 alcaldías decidieron irse a paro, principalmente en el oriente del país y en la zona centro. Sin embargo, la respuesta del régimen ha sido con encarcelamiento, aprovechándose del régimen de excepción, ha encerrado a trabajadoras y trabajadoras que demandan sus justos derechos. Y en esa línea ocurrió en el caso de Citrasoya, con la detención de 3 compañeros provisionalmente y luego que están con medidas sustitutivas. El caso de San Marcos, donde 3 compañeros pues también fueron, bueno, en este caso acusados por el presidente de la República en las redes sociales de estar atentando contra la salud de la población de San Marcos, cosa que no era cierta. Estaban en una negociación con la alcaldesa. Sin embargo, en ese proceso, el compañero Miguel Ventura fue detenido el 3 de enero y desde esa fecha guarda prisión, es decir, en condiciones muy, muy complicadas, delicadas. Le han aplicado el régimen de excepción y él está pues en una situación deplorable de salud. Otro de los compañeros que había sido pues acusado de estar atentando contra la salud es el compañero Jorge Saravia, y él tenía medidas sustitutivas y así se había llevado el proceso. Nos sorprende que abruptamente el viernes por la noche la policía decide capturarlo. Y ahí nos quedamos primero con la sorpresa de que se está incumpliendo con lo que él ya cuenta, que él está con medidas sustitutivas al encarcelamiento. Tuvimos conocimiento que es trasladado a un centro de detención que se le dice el Penalito, que no ofrece condiciones
de salubridad para ningún ser humano. Entonces, sabemos que el compañero Saravia cuenta con una serie de problemas de salud y ha sido trasladado a un lugar donde precisamente su situación se va a desmejorar. Nosotros hemos demandado en este caso a la Procuradora de Derechos Humanos a que interceda, que vaya a verificar las condiciones en las que se encuentra el compañero Saravia. Pero igual hemos demandado a la Procuraduría a que verifique la condición en la que se encuentra Miguel Ventura. Es decir, nosotros teníamos hasta antes del viernes 4 personas detenidas, 4 sindicalistas que han sido detenidos por defender derechos. Con el compañero Saravia llevamos ya 5 compañeros sindicalistas detenidos y en el marco del régimen tuvimos que lamentar la muerte del compañero Leonidas Bonilla del Sindicato de Trabajadores de Mexicanos. Cosa que también nosotros hemos expuesto una denuncia a nivel internacional, dada que él murió bajo la responsabilidad del Estado y como tal, el Estado debe responder por esa muerte que al final nosotros decimos es un crimen de lesa humanidad. ¿Aún interpusieron esta denuncia? Esta la hemos puesto a la OIT, hemos puesto la denuncia sobre la situación del compañero y a la Comisión Interamericana, dado que son 2 organismos que pueden demandarle al gobierno el restablecimiento de los derechos que tenemos como trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo queda en este caso los trabajadores, los sindicatos, Héctor, que como usted dice, pues ya hay normativa, ¿verdad?, nacional e internacional sobre el funcionamiento de los sindicatos? Sin embargo, a partir de todo esto y de este régimen de excepción, pues hay muchísimo temor y bueno, con denunciar, ¿verdad?, y decir que no se les había pagado su salario y lo que se les adeudaba, ya las personas, los trabajadores, trabajadoras e integrantes de sindicatos, pues pueden ser apresados, como ya usted mencionó algunos de estos casos. Hay temor en este sector de la población en denunciar sus derechos, que se le están violando sus derechos laborales. Es a nivel nacional esta campaña de terror que implementa el gobierno. Y no es en exclusiva de los trabajadores, ¿verdad?, sino que si podemos ver un recuento de las cosas que están ocurriendo o lo último que ha sucedido con los cercos militares, estos 3 últimos cercos militares que tenemos, por ejemplo, en el caso de San Fernando, la campaña de terror que está ocurriendo de no comunicación entre los hermanos de San Fernando y los hermanos que tenemos al otro lado de la frontera con Honduras. Un cerco que está afectando las formas de vida en una comunidad. Igualmente el cerco impuesto en Santa Marta. Es decir, un cerco que busca amedrentar, busca reducir esa acción combativa que tiene la población de Santa Marta en contra de la minería, por el derecho al agua, por el derecho a la salud. Estos 3 elementos, que son el derecho a la vida misma, Santa Marta ha sido una comunidad ejemplar en todo el país. Ha logrado incidir para que se detengan, por ejemplo, los proyectos mineros que podrían afectar toda la cuenca del río Lempa. Sin embargo, este gobierno tiene claras intenciones de restablecer los proyectos mineros en el país. Y por eso la persecución a los 5 líderes de Santa Marta. Entonces, no es nada casual. Y la subsiguiente captura del hijo de doña Vidalina, una gran lideresa de ADES. Entonces, la campaña de terror que el gobierno está implementando, que va desde las redes sociales, ataques feroces, llenos de odio,
muchas veces a las personas les hace retroceder aun cuando se están viendo violentados sus derechos. En este régimen, nosotros, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, y para ver la parte laboral, el Ministerio de Trabajo al menos a 500 sindicatos les ha denegado las credenciales en tiempo. Algunos incluso se las han entregado ya vencidas. ¿Qué ocurre cuando un sindicato no tiene las credenciales en tiempo? Bueno, uno de los elementos primero es que no puede cobrar la cuota a los trabajadores. No puede negociar el contrato colectivo. Es decir, no puede ser parte en un conflicto que haya con un grupo o a algún trabajador en particular. Ha dejado entonces el Ministerio de Trabajo, no es nada casual, en acefalía a muchos trabajadores sin esa junta directiva de sus sindicatos. Entonces, es la manera como ha trabajado. Sin embargo, poco a poco se va rompiendo ese cerco del terror. Es decir, tuvieron que pasar 2 años de desgobierno para que, por ejemplo, se convocara a una marcha multitudinaria que dio origen, por ejemplo, al nacimiento del bloque de resistencia y rebeldía popular. Y nuevamente los trabajadores, la clase trabajadora, pues ha vuelto a apropiarse de las calles como el espacio que nos permite hacer la protesta para denunciar todos los atropellos que están ocurriendo en contra de muchos ciudadanos defensores de derechos. Sí. Siguiendo con el tema de las alcaldías, Héctor, también trabajadores de la alcaldía de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, denunciaban que no se les había pagado sus salarios desde el mes de diciembre. ¿Cómo es ese caso? ¿Tiene actualización usted sobre eso? Vaya, en el caso de Santa Cruz Michapa, que ya lleva 2 acciones de protesta precisamente por el incumplimiento del contrato colectivo. En este caso, AGEPIN está brindando una asesoría legal para seguir demandando el pago de los salarios a los trabajadores. Nosotros hasta como movimiento lo que registrábamos precisamente era la última denuncia y que nosotros decíamos que pues debía procesarse a todos los alcaldes, no solamente el caso de Santa Cruz Michapa, sino a todos los alcaldes que han incumplido los pagos de los salarios y otras prestaciones sociales a los trabajadores. Es decir, aquí hay un delito que la Fiscalía debe perseguir, como lo hizo con el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. A él se le acusó de incumplimiento de deberes y está guardando prisión. Ahora, las condiciones en las que está guardando prisión yo creo que también deben revisarse, y es allí donde se cumple o no el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Debe verificar las condiciones en las que se encuentra una persona. En este caso, el alcalde Mason, pues la Procuraduría va a ser igualmente responsable si él fallece al interior de la cárcel. Pero eso no exime a los funcionarios de ser procesados por el incumplimiento de deberes. Este es un delito que la Fiscalía de oficio debería estar persiguiendo, como es en el caso de Berlín, de Santiago de María, de Soyapango, donde el encierro de la alcaldesa, Nercy Montano, no ha significado el pago de lo adeudado. Es decir, sí, todavía estamos a la espera de que se cumpla. Esa misma situación estaba ocurriendo en San Marcos y nos pasa que burdamente se acusa a los compañeros de estar generando un problema a la ciudadanía, cuando no era así, sino que estaban defendiendo un derecho laboral. Entonces, la Fiscalía, si tuviésemos un fiscal independiente en este país, la Fiscalía de oficio ya habría procesado no solamente entonces al alcalde de Santa Cruz Michapa, sino a alrededor de 30 alcaldes y alcaldesas, y no esperar a que el partido oficial
los ande escondiendo, como ha ocurrido en el caso de Mexicanos, que hoy lo que han hecho es esconderlo al alcalde, dado los indicios de corrupción y de retrasos en pagos de salarios y otras prestaciones a los trabajadores, a Saúl Meléndez, y lo que han hecho es esconderlo. Con eso no se está resolviendo un problema de corrupción también que está sucediendo en muchas municipalidades. En el caso del alcalde Meléndez se maneja un permiso de parte de la alcaldía. Sí, un permiso curiosamente prorrogable, es decir, yo creo que me voy a enfermar también este mes y el otro, y tal vez el otro también. O sea, tengo un permiso, digamos, deliberadamente absurdo, no dado por un médico. Esto es como el caso de cuando ocurrió el desastre el sábado recién pasado en el estadio Cuscatlán, que llega el ministro de Defensa y medio le hace una entrevista a una persona y le dice que no tiene nada y lo va a mandar a su casa, cuando la persona había sido golpeada en ese incidente. Igual está ocurriendo en el caso de Mexicanos. Hay fuertes indicios de corrupción y lo que han hecho es proteger, esconder a una persona que va a salir implicada en todos esos actos de corrupción. No corre la misma suerte que Nercy Montano. Y de repente en estos días vamos a tener casos de más alcaldes que se van a declarar con problemas de salud. Al parecer esta es la tónica que incluso le quieren aplicar al alcalde de San Salvador. Es decir, nuevas ideas en esa campaña voraz que está ocurriendo a su interior, donde se están autodestruyendo también, está apartando a un sector que es precisamente el que no está alineado al clan Bukele. Y eso tiene que ver también, Héctor, con este proceso electoral, las nuevas elecciones, y de ver de qué manera también están haciendo cambios en algunas alcaldías y, como usted dice, apartar también a aquellas personas que de alguna manera han afectado la imagen del Partido Nuevas Ideas. Claro, como a partir de que la Asamblea Legislativa, esta nueva Asamblea Legislativa, toma posesión, nosotros no contamos con una independencia de poderes, ¿verdad? Entonces, la ausencia de esa independencia de poderes ha llevado a que, a pesar de que se conozcan muchos indicios de corrupción en diferentes esferas del Estado, no haya procesos de investigación imparciales, objetivos y oportunos. Es decir, la Corte de Cuentas no está cumpliendo la labor que le corresponde, la Fiscalía tampoco, y tenemos toda una Corte Suprema de Justicia cooptada por el oficialismo. Entonces, a veces por ese periodismo independiente que logra escudriñar con mucha dificultad de información, es que nos damos cuenta de todos esos indicios de corrupción, como las cosas que han ocurrido en torno al lago de Coatepeque, por ejemplo, donde están involucrados alcaldes. Y así podemos ir enunciando una serie de casos que se han ido sacando a la luz pública a raíz de ese periodismo independiente, porque hoy no contamos con el derecho al acceso a la información pública, que ya dice es un derecho. Sin embargo, no tenemos mucha de la información pública, hoy ya está siendo reservada hasta por 7 años por este gobierno. Sin embargo, ese partido sabe quiénes son aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos que le están como afectando la imagen al gobierno, como para lograr irse, digamos, limpios a un segundo mandato del presidente. Y por eso los están apartando. Y una de las técnicas que se han inventado es que las personas pidan
permisos por problemas de salud. Entonces, por esa línea se van a ir un montón de alcaldes. De ahí hay otros que los van a apartar de acuerdo a sus técnicas así medio impositivas, como el caso de los diputados, que ellos van a hacer ya han iniciado un proceso de depuración de sus diputados. En el caso de los funcionarios, nosotros en el caso de los funcionarios, quizás el que más debería de preocuparnos como ciudadanos, es el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Porque el agro es el que nos da los alimentos, el sustento diario que tenemos en nuestras mesas. Sin embargo, ya llevamos, ¿cuántos? Cuatro ministros de Agricultura que no han hecho una tan sola buena apuesta al agro. Destruyeron los programas sociales que giraban en torno a esta dependencia de Estado, como el de agricultura familiar, la entrega inoportuna muchas veces de los paquetes agrícolas, y lo último que está lamentando, por ejemplo, la ciudadanía, la población, los productores de Oriente, que este ministro de Agricultura dio banderillazo de salida para los cultivos en el mes de mayo, y después con el fenómeno del Niño se vino una seca donde todos los cultivos se han perdido en la zona del oriente del país y en la zona del Paisnal, por ejemplo. Y a estos agricultores, ¿quién les resarce? ¿Quién les paga por una mala práctica, por una irresponsabilidad de un ministro de Agricultura? Ellos van a tener que volver a sembrar tal vez más adelante, pero eso significa un mayor endeudamiento. Estamos en una situación delicada de país y no vemos a un Ministerio de Agricultura que se ponga al frente de la crisis que se nos viene, que ya deberíamos de declararnos en una emergencia nacional frente a una situación de hambruna que pueda pasar en nuestro país, dado lo que no se puede cultivar en este momento. Entonces, estamos frente a una serie de funcionarios corruptos e incompetentes. Entonces, yo creo que también como ciudadanos nosotros deberíamos asumir un rol más protagónico y demandar, aunque sabemos que ellos tienen el control del Estado, pero pues a través de las calles y a través de instancias internacionales, denunciar a este tipo de funcionarios que están malversando los recursos del Estado. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a continuar hablando también de más despidos que hay, y eso también a raíz de algunas leyes que se han aprobado y que, bueno, deja fuera a muchísimos empleados de instituciones públicas. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA.
Estamos hablando sobre despidos en instituciones públicas. Nos acompaña este día Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Usted puede participar, como siempre, nuestro WhatsApp habilitado 7571-2779. También nuestros números de cabina 2275-9501 y terminación 02. Puede dejarnos ahí sus mensajes. Ya nos han llegado algunos, dice uno de ellos: las alcaldías en una gran mayoría tienen demasiados empleados ineficientes. De paso, los alcaldes contrataban gente y plazas fantasmas con dinero del FODES. Hoy que se los han quitado, dice, tienen este lío, aunque no estoy de acuerdo con los despidos. Tenemos otros mensajes. Buenos días. Si es verdad, el alcalde se está escondiendo, el alcalde de Mexicanos. Ayer vino, dice, a celebrar el Día de las Madres y pues no se presentó después. Y cuando pidió, dice, el voto con todos sus diputados que hoy están en la asamblea, vinieron a decir que nos iban a hacer la calle, que estaba en mal estado, y el agua potable, ya que solo hay una cantarera. Dice, estamos en total abandono en Chancala, nos dicen. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Héctor. Evidentemente, la recaptura del sindicalista de San Marcos tiene una intención, y yo creo que no es casualidad también que las licencias a los soldados y a los policías en particular también se les haya quitado durante esta semana. Todo apunta a que el presidente está evitando las protestas para este 1 de junio, que se conmemoran los 4 años. Mi pregunta en esto es: ¿qué ha impedido que los despedidos del gobierno, que suman más de 19,000, no se hayan organizado para poder hacer una revisión de los despidos? Y si hay algunas de las causas justificadas o injustificadas, porque suele ocurrir que en todos los gobiernos en los cambios de gobierno hay despidos, pero no en esas dimensiones. Y finalmente, tampoco es que se ha despedido para reducir la carga del Estado, porque hay nuevas contrataciones, es decir, que parece ser que se ha puesto a las personas no idóneas, sino allegadas a los diputados, a la gente que está ahora en el gobierno. Un saludo. Muchísimas gracias. Tenemos más mensajes. Dice, se ha despedido a mucha gente con experiencia por meter gente nueva sin experiencia. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Mi abuela tenía una frase. No sabía leer ni escribir y decía: cría cuervos y verás cómo te sacan los ojos. Les voy a recomendar a todos los escuchas de esta radio que compren una película. Todavía se encuentra. Fue hace 63 años que se vio esta película. La película se llama El Mundo de los Aventureros, con un actor árabe, Bekion Nefiu. Esta película, vean, y se van a dar cuenta al final en lo que El Salvador está ahorita, y les falta llegar al final de esa película. Esto va a ser una hecatombe. El Salvador está acabado económicamente. Ojalá el pueblo avive. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su participación. Esto pasa en todas las instituciones de gobierno, nos dice Mario Ramos, quien opina desde Ciudad Delgado. Otro abuso de las alcaldías de Nuevas Ideas es el aumento de impuestos. Son incapaces y cobardes en reconocer que la medida del presidente al quitarles el FODES les afecta, y su torpe solución es cargarle impuestos a los habitantes. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, le escuchamos. Buenos días, licenciada. Pues
hay que tomar en cuenta y hay que ser inteligente en que este esquizofrénico, esta estructura que ha hecho con El Salvador, este diseño, ya lo venía planeando, porque no lo va a hacer de la noche a la mañana. Imagínense que en un mismo año se cogió todo el poder público que está al servicio, son serviles de él, porque han sobrepasado esto también la Constitución, la han violentado, y peor la Fuerza Armada, y lo peor es la Corte Suprema de Justicia, que el mero presidente haya andado avalándole a este enfermo todas las fechorías que está haciendo, apoyándolo. Por lo tanto, este gobierno nos ha metido en terror, metió a esa gusanera a la cárcel, los supuestamente delincuentes, porque ha metido unos 10,000 gentes honestas, pero él lo que quiere ser es multitud, él lo que quiere es protagonismo. Este es el muchacho de la película, este es un soñoliento enfermo que él quiere salir en todo el mundo, que él es el mejor en todo el mundo. Por lo tanto, este loco quiere provocarnos a una guerra civil, a una guerra interna, porque el objetivo de él, de tomarse la Fuerza Armada y el Poder Judicial, ha sido ese, provocarnos, pero como hemos sido lentos, no sé hasta dónde quiere llegar el pueblo salvadoreño, si a la elección y quitarlo y pedirle cuentas, o soportar todo lo que está haciendo, porque fíjense que ya pidió 15 millones de dólares para armamento, ya tiene ahí carros blindados, tiene tanques, tiene todo para una guerra. Ucrania no lo está provocando, risa le da al mundo entero este loco. Entonces la guerra quiere hacerla con nosotros, porque ha metido a las pandillas, dice él, a las cárceles en la Mega. Entonces hoy quiere erradicar a los pobres. ¿Se acuerda, invitado, que dijo que iba a quitar la grasa? La grasa no la quitó, la grasa la escogió para él, para que lo apoyen en todos estos corruptos, violentos de la Constitución. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada en espera. No, bueno. Dice otro abuso de las alcaldías de Nuevas Ideas. Bueno, era con respecto al FODE, yo lo había leído. Tenemos un audio, ¿verdad? Adelante. Ya, estimados. También ayer aquí en Chancala, mexicanos convocaron para celebrar el Día de la Madre, pero prácticamente fue solamente para repartir propaganda. Iba a repartir retratos de Bukele y a los niños los ignoraron y no avisaron ni siquiera de a qué hora se iban, solo vimos que estaban enrollando los micrófonos como que los andaban buscando. Dieron la vuelta, solo la repartida de calendarios y fotos de Bukele y ningún discurso pues placentero para las madres. Y el alcalde, a ver, quizás anda huyendo porque no se ve o lo han agarrado bajo el régimen de excepción. Quisiéramos ayuda ahí en ese cantoncito, Chancala, está bien abandonado. Yo no vivo ahí, soy visita. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Le llamo de Mexicanos, de la colonia Magaña, siempre recordándoles, señor alcalde, bueno, que aunque dicen que se anda huyendo, pues va a ser imposible, porque él cuando andaba en campaña dijo que nos iba a pavimentar una calle San Miguel que tenemos, que es calle de tierra, y la San Miguel Bis. También iba a quitar unos portones que nos pusieron de una junta directiva y que nos afecta principalmente a los niños que van a la Escuela República de Francia. Pues este señor, pues otro gran mentiroso, igual que todos los de malas ideas, porque nosotros sí creímos en él y dijimos, vaya, por fin, hoy sí nos van a pavimentar la calle esta. Pero vimos que este señor salió peor, porque lo que ha hecho es incrementar los impuestos en un 100%, y resultados para beneficio nuestro no vemos más que solamente para ellos. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación también. Héctor, le cedo la palabra para que pueda retroalimentar. Hemos tenido una buena cantidad de llamadas y particularmente hay muchos amigos, amigas de la ciudad de Mexicanos que han estado pendientes, ¿verdad? Y que justamente están con esa queja real del incremento de los impuestos y tasas municipales. Bueno, de todas las comentarios, preguntas, por lo que nos compete como movimiento de trabajadores despedidos, en primer lugar decir que pues sí, nosotros contamos con una organización que precisamente la constituimos a falta del apoyo sindical en aquel momento, porque muchos sindicatos también han endosado su respaldo a este régimen. Entonces, y los sindicatos, como ya lo mencionaba hace un momento, los sindicatos que no son afines, pues pusieron a un ministro de Trabajo para denegarles las credenciales que no les permitían pues activarse en tiempo porque estaban dentro de una cefalía. Y hablamos de 500 sindicatos en todo el país, es decir, no son 2 sindicatos nada más. Es decir, el régimen ha ocupado varias medidas para tratar de coartar la lucha de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, eso no lo ha podido detener. Ni aún suspendiéndole las licencias a los policías va a poder detener el hecho que la población se manifieste. El día de ayer nosotros estuvimos como bloque de resistencia y rebeldía en el Parque Cujatlán, pues haciendo una denuncia que llevamos 4 años de hambre en este país, de corrupción, de destrucción de nuestro país. Igual van a seguir más actividades. Entonces, el movimiento de los trabajadores está activo. Nosotros, lastimosamente, tenemos una dificultad y es el hecho de que hemos interpuesto más de 1,200 demandas ante la Sala de lo Constitucional, el Tribunal del Servicio Civil, y pues hay una mora judicial en estas instancias, tanto en la Corte como en el Tribunal del Servicio Civil, que no se resuelve porque pues estos organismos hoy por hoy están alineados al buquelismo. Sin embargo, ahí están las demandas y más tarde que temprano vamos a lograr restablecer el sistema democrático en nuestro país y pues vamos a conocer los resultados de esas justas demandas de los trabajadores. De ahí vienen las acciones que podamos realizar, de hecho, o las denuncias en el ámbito internacional, de las cuales nosotros pues hemos estado acompañando varias. En el tema de que si en todos los gobiernos se quita o no trabajadores, que muchos son ineficientes, pues aquí también hubo una contradicción en cuanto a decir que se ha quitado también gente con experiencia. Y eso pues a nosotros nos consta. Decir, debemos como país hacer un esfuerzo por contar con una carrera administrativa pública, que los funcionarios, que los servidores públicos no se deban a un partido político en particular, sino que se deban a la ciudadanía y que estén con esa vocación de servicio a la ciudadanía. Entonces, efectivamente no ha sido para reducir grasa, que han despedido cerca de 20,000 trabajadores en el sector público. Se ha incrementado la planilla de trabajadoras y trabajadores con salarios incluso más exorbitantes que los que había anteriormente. Eso es en cuanto a la parte de los trabajadores. Y si se quiere quitar a alguien, pues para eso hay un marco normativo que todo funcionario debe respetar. Igual aplica para el sector privado, porque muchas veces dicen, no, que quieren postergarse, ser eternos. No, hay un sistema jurídico establecido que debe respetarse para quitar a una persona que no cumpla adecuadamente con sus funciones. De ahí el tema de la preocupación esta de las alcaldías de no transferencia del FODES,
pues ahí precisamente decían los vecinos, se traduce hoy día en que las alcaldías para subsistir están cargando con más tasas y más impuestos a la misma ciudadanía y no les están cumpliendo con las obras. ¿Por qué? Porque el dinero del FODE se centraliza en la DON y la DON hace las obras donde políticamente cree este partido, Nuevas Ideas, que va a poder obtener votos. Aquellas zonas donde consideren que no van a poder obtener votos, pues no les van a llevar ninguna de las obras. Entonces, la ciudadanía en este caso tiene una oportunidad de reflexionar de mejor manera qué es lo que está ocurriendo en el país y pues con su voto tienen la oportunidad de restablecer el sistema democrático de derecho, de hacer un equilibrio en cuanto a la independencia de los órganos del Estado. Es decir, tienen que revalorar lo que están haciendo o han dejado de hacer muchos alcaldes en el territorio. Y ahí pues tienen la opción de cambiar. Ojalá mexicanos reflexionen de mejor manera y pues vuelvan a elegir a una persona que sea idónea para ese municipio, igual para el resto. De ahí con lo demás que decían, el tema de campaña adelantada. Ciertamente nosotros hemos denunciado que un servidor público está para servir a la ciudadanía, pero no puede aprovecharse de su cargo de servidor público para hacer campaña partidaria. No debe hacerlo, y eso también es un delito. No debe favorecerse desde el acto de ser servidor público a ningún partido político en particular. Eso al final lo que estaría dando es una desventaja en una competencia, que pues sí, yo ocupo todo el aparataje del Estado en función de un partido político, dejo en desventaja al resto de partidos políticos al momento de ir a una contienda electoral. Yo creo que en ese sentido también la ciudadanía debe revalorar el rol que está jugando este gobierno, de cómo está manipulando y que ha dejado de hacer miles y miles de obras que anunciaron, sin embargo, de las que se pueden y que anuncian a toda pompa y que no tenían en su plan, es el hecho de haber construido un megapenal o haber graduado a más de 5,000 soldados. Y eso no estaba dentro del plan, cuando lo que sí estaba en un plan, por ejemplo, era crear nuevas sedes de la Universidad de El Salvador. Entonces, el llamado, de acuerdo a esto que nos hablaban sobre el tema de campaña adelantada, es que la ciudadanía debe valorar el rol que están jugando el gobierno actualmente y pues cada ciudadano decidirá si sigue pues comprando el humo que les están vendiendo. Sí. Héctor, quisiera también referirme al caso de la Autoridad Marítima Portuaria. Sabemos que a partir de la aprobación de la Ley de Navegación, pues muchas personas que eran parte, ¿verdad?, de la Autoridad Marítima Portuaria han quedado sin empleo. Se habla de más de 100 personas. ¿Qué información tienen ustedes en este caso? ¿Estas personas han sido indemnizadas? ¿Cómo está su situación? En el caso de la Autoridad Marítima Portuaria, que es la última de las instituciones que se están cerrando por decreto, en eso sí tiene también un buen récord este gobierno. Es decir, ya cerró una buena cantidad de instituciones públicas. Hay que recordar que primero cerró el ISDEN, el FISDEL, el FONAES, la DIGESTIC, FOPROLID, el Parque Zoológico Nacional, ahora cerró la Autoridad Marítima Portuaria y ahora va con PROESA. Esta es la última institución que va al cierre. En eso sí tienen un buen récord, ¿verdad? En el caso de la Autoridad Marítima Portuaria, a este gobierno no le gusta hablar sobre el tema de los acuerdos de paz. Sin embargo, al no tener una memoria histórica, cometen otro error.
En el caso de la Autoridad Marítima Portuaria, que es una entidad que se crea hace un poco más de, alrededor de unos 15 años, cerca de 20 años lleva ya de creada, surge como una responsabilidad emanada a partir de los acuerdos de paz de trasladar funciones de civiles para civiles, es decir, lograr acuartelar de la mayor cantidad posible de militares y quitarles esas funciones que se brindan a civiles. Así se crea la Autoridad Marítima Portuaria, que es un ente encargado de dar los ARPES, de matrículas, de revisión de buques, de ver normas internacionales marítimas, y la brindaban civiles para civiles. Es decir, todo el mar en su conjunto es más grande que nuestro territorio como 5 veces. Y ahí la Autoridad Marítima pues tenía un rol muy importante de interacción con la población de mar y de las aguas continentales. Los capacitaban incluso, ¿verdad?, para mejorar en cuanto a algunas de las técnicas de pesca, por ejemplo. Al desaparecer la Autoridad Marítima Portuaria, por decreto, al disolverla, estos llegaron a trabajar hasta el día jueves de la semana pasada. Fue retomada por la Fuerza Naval, ahí donde está el retroceso, ¿no? Fue retomada por la Fuerza Naval, fue militarizada desde el día jueves, y pues los compañeros que estaban ahí andaban perseguidos entre un soldado y un agente de comunicaciones del mismo gobierno, vigilando todas las funciones y grabando todas las funciones que estaban haciendo durante el día jueves y viernes. Al final fueron despachados a sus casas más de 100 trabajadores y se fueron únicamente con el salario que correspondía al mes de mayo. Hasta este día estamos esperando que sean llamados para que se les entregue las respectivas indemnizaciones a que tienen derecho. Ellos tienen derecho a un bono proporcional a la indemnización, al aguinaldo. Es cierto, es proporcional, pero tienen derecho a este. O ya están fuera de la institución. Resulta que por capricho el gobierno puede decidir no darles un 5 después de haber prestado los servicios a la población, a miles y miles de gente de mar, de pescadores. Los han lanzado a la calle más que con el sueldo de un mes. Estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo cumpla su rol y vaya y resuelva esta situación de los trabajadores. Tenemos un Ministerio de Trabajo que no hace su trabajo, valga la redundancia, de manera independiente e imparcial. Si aquí se está violentando los derechos de un centenar de trabajadores, como ha ocurrido con muchos otros trabajadores. Y a esto, pues, el ministro de Trabajo debería tomar cartas en el asunto, o como la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos deberían tomar cartas en el asunto. Entonces, se cierra la Autoridad Marítima Portuaria, estamos militarizando el Estado. No va a ser casual de repente que quieran cerrar la Autoridad de Aviación Civil, y nuevamente los militares van a tener un control del Estado y vamos a volver a una dictadura militar, ¿verdad? Porque dictadura ya tenemos, pero vamos a volver a una dictadura militar. Que no nos extrañe que de repente los militares vuelvan y den golpes de Estado, pues, en este país. Si no conocemos la historia, vamos a volver a repetirla. Entonces la Autoridad Marítima se va sin pena ni gloria. Por cierto, hay una deuda que sí se lleva, que es el hecho de que ellos tenían un mandato de haber construido, se recuerdan, 3 lanchas ambulancia, que dijo el presidente que se las iban a entregar, lo dijo en una isla,
otra promesa incumplida. Habría que revisar. Entiendo que para esa obra, para construir esas lanchas, hubo una donación altruista de un empresario norteamericano, me parece. Creo que rondaba por ahí de los 350,000. Hoy, como no tenemos derecho de acceso a la información pública, no podemos pedir qué se hizo con ese dinero. Tampoco podemos saber qué pasó con las 3 famosas lanchas ambulancias que este gobierno prometió desde el inicio de su gestión. Ya llevamos 4 años y pues la gente en las islas sigue lamentándose de no contar con servicios de salud oportunos y de calidad. Sí. Héctor, en el caso de Proesa, ¿qué información tienen ustedes? Ahí también dice usted que habrán despidos. Pues el martes recién pasado fue introducida la pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa, donde se plantea ya la disolución de Proesa. Ahí nosotros creemos que cerca de unos 60 trabajadores, trabajadoras van a quedar nuevamente, van a ser lanzados a la calle. Estamos en una situación de desempleo en el país grave. No se quiere ver que nuestra economía está retrocediendo. Si recuerdan, por el mal manejo de la pandemia, perdimos más de 80,000 empleos en el sector privado, más los 20,000 del sector público que se han perdido. Estamos hablando más de 100,000 empleos que se han perdido y que no se han recuperado al ritmo de, digamos, cuando ya se abrió después de la pandemia. Entonces, estamos ahí pendientes de lo que va a ocurrir en el caso de Proesa, en el caso de la autoridad marítima. Seguimos demandando que se les pague la compensación económica a la que tienen derecho. Entendemos que en el caso de la autoridad marítima hay al menos una decena de personas que estaban en edad de jubilación, a quienes les aplica el decreto anterior también, que era el decreto de retiro, en donde hay un monto estimado de $25,000 para el retiro de estas personas. Sin embargo, no los dejaron a que pudieran sujetarse a este decreto de retiro. Entonces, hay una serie de vulneraciones que están pasando. En el caso de Proesa, nosotros pues llamamos a que vayan a poner la respectiva denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Sabemos que la Procuradora también está alineada a este régimen. Sin embargo, debemos dejar registros de las violaciones que están pasando en nuestro país, y pues la Procuradora tampoco es que va a ser eterna. Entonces nosotros estamos incluso desde ya pidiendo su destitución por no estar en función de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Sí, bueno, muchísimas gracias, Héctor, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, por haber estado con nosotros y haber planteado este tema importante y esta serie de violaciones a derechos que se le están cometiendo contra muchos de los trabajadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la audiencia también, y quizás solamente remarcar, nosotros seguimos demandando la liberación de los compañeros Miguel Ventura Arana, Sabino Ramos, Giovanni Aguirre, Misael Itamir Gómez, y hoy el caso último del compañero Jorge Sarabia, que han sido detenidos arbitraria e ilegalmente. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. A usted también, gracias por habernos sintonizado. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz
luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Educa Transforma 2023. Derecho, inclusión y calidad. Muy pronto. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos